Queridos amigos, soy Abadut en el canal de Cero a Infinito. Hoy vamos a discutir un aspecto tan importante que son el teísmo y el ateísmo. ¿Y qué significan el teísmo y el ateísmo en la visión del mundo védica? Empecemos con lo más importante. El Chaitanya Charitamrita dice que la fe en que, al servir al Señor Krishna, una persona cumplirá con todas sus formas de deber y alcanzará la máxima perfección. Las bases, culto del ateísmo vaisnavista. Ahora hablemos del ateísmo. Entonces, el ateísmo es lo opuesto a esta afirmación. El ateísmo también es una fe, pero es la fe en que no hay Dios, en que el universo es científico, en que puedo lograr todo por mí mismo, en que no existen leyes ni limitaciones en este mundo que permiten actuar como desee, y así la persona rechaza toda la armonía de las leyes físicas y químicas, la existencia, Dios, el universo, las leyes de la física, la química, y también rechaza su propia naturaleza. De aquí se puede concluir que el ateísmo es una forma profunda de ignorancia y, como sabemos de las escrituras sagradas, de la Bhagavad Gita, la pasión, la bondad y la ignorancia pueden manifestarse en diferentes estados. Si una persona está educada, y estar educado no significa aún que ha adquirido conocimiento espiritual y percepción espiritual. Esto significa que una persona teniendo cierto conocimiento no es un hecho que pueda aplicarlo en la práctica. O si este conocimiento ha hecho su corazón mejor, más compasivo, más bondadoso, más amoroso y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando hablamos de ignorancia, debemos entender que la ignorancia puede manifestarse en diversas formas. Y la experiencia nos muestra que civilizaciones enteras, países enteros, continentes, imperios, durante un tiempo estuvieron en la ignorancia porque los líderes cometían guerras, las acciones que se llaman autodestrucción, en realidad destruían sus propias culturas, países, pueblos y su propia vida. Por eso existe el concepto que se llama autodestrucción. Esto sucede cuando una persona se sumerge en la ignorancia, el alcohol, las drogas, la locura, la pasión, la ira. Y eso significa que una persona que posee un conocimiento auténtico debe al menos someter sus sentimientos y salir de la autodestrucción. No solo debe salir de lo que se llama un estado negativo de conciencia, sino que debe transicionar un estado positivo, donde existe amor, reciprocidad, empatía, la conexión con todo lo que existe, con cada ser vivo, como una parte de la creación del Señor, y esa conciencia se llama iluminación. Los Vedas son conocimientos sistemáticos y holísticos, y los sabios védicos sabían no solo principios espirituales superiores, las ciencias y disciplinas, así como entendían perfectamente cómo estos principios funcionan en el mundo, la física y la química, y creían que el conocimiento debía ser uno solo. No es posible. Entender completamente la física sin comprender los principios espirituales. Es imposible entender completamente la química sin entender que química son solo todos los procesos físicos que ocurren en una u otra sustancia. Entonces la física y la química están al menos interconectadas. Y si se trata de un ser, entonces, por ejemplo, está relacionado con la biología, o la medicina, o la cosmología, y así sucesivamente. Por lo tanto, solo al entender todo en su conjunto, una persona puede tener una visión suficientemente completa de la realidad, y la profundidad de esta visión se determina por el nivel de su conciencia, porque los mismos postulados pueden ser pronunciados por un niño, o los mismos postulados pueden ser pronunciados por un profesor. La diferencia entre estas personalidades es radical. Experiencia, comprensión, conciencia. Y todo esto se llama conocimiento realizado. Por lo tanto, cuando hablamos de ateísmo, también entendemos que existen diferentes etapas del ateísmo. Y la religión védica no niega en absoluto el ateísmo. El ateísmo es parte de nuestro proceso evolutivo, por lo tanto los Vedas nunca lo negaron. Ateísmo, incluso más, en los Vedas hay conceptos muy avanzados, ateístas, como Ashtavakra, que escribió el Ashtavakra Gita, en esencia, siendo un discapacitado, se convirtió en un gran yogi y describió la primera enseñanza ateísta, que dice que las normas
sociales religiosas externas de la existencia son simplemente convenciones. Si una persona no sigue por el camino de la profunda autoconciencia, esto parece una afirmación muy atea originalmente, pero en realidad hay un gran sentido en ello. El sentido no radica en si crees superficialmente que Dios existe o que Dios no existe, o si crees que este mundo existe o que este mundo no existe. En realidad, si no percibes este mundo adecuadamente, no existe para ti. Puedes estar sentado en tu habitación, en tu caparazón, en tu internet, en tu espacio y interactuar solo con la realidad que te rodea. Por lo tanto, la comprensión de Dios radica, ante todo, en establecer una relación con Él y con su creación. En el mundo, amor y servicio. El ateísmo es egocentrismo y es la explotación de los recursos divinos para fines personales y egoístas. Aunque entre los ateístas hay bastantes llamados altruistas o socialistas que actúan en beneficio de la sociedad, pero sin embargo, sin ver las profundas conexiones entre la sociedad, la naturaleza, el cosmos y Dios, estas personas actúan por los llamados caminos ignorantes. Del bien, caminos ignorantes, del bien. Por ejemplo, ellos creen firmemente que deben luchar contra los inmigrantes que llegan a su país para ganar dinero, pero al mismo tiempo como si no tienen ninguno compasión por las personas que carecen de recursos materiales. No se habla de que debemos ampliar las oportunidades para las personas de todo el mundo, para que las personas no vengan a nosotros, sino que puedan tener las mismas oportunidades en sus lugares. Ayudémosles. Por eso, todas estas formas de comprensión política y social, los de derecha, los de izquierda, los conservadores, no son más que formas relativas de existencia temporal en el mundo, materias, y no negamos estas formas, y dogma, la forma en que vive una u otra sociedad, porque de una manera u otra la sociedad debe existir de acuerdo con ciertos principios. Todo lo que podemos decir es que solo una profunda comprensión de Dios y la conexión con Dios puede hacernos ver el mundo desde el punto de vista divino y entender su naturaleza. Y si adoptamos este punto de vista, el mundo se volverá armonioso. Veremos que aquí no existe un bien injusto o un mal injusto, sino todo. Va de manera armoniosa. Pero eso no significa en absoluto que queramos ponernos del lado del mal, solo porque que el mal es armonioso. El mal es armonioso como manifestación, libertad, voluntad de un ser vivo, rechazo del amor y la armonía, alejamiento hacia el egoísmo. Por eso, si nos promovemos a nosotros mismos desde un punto de vista egoísta, nos veremos obligados de una manera u otra a convertirse en parte del mal. Quizás una parte inactiva del mal, por ejemplo. Decimos no le hago nada malo a nadie. Pero eso no significa en absoluto que estamos haciendo algo bueno para alguien. Y cuando decimos no le hago nada malo a nadie, eso no significa que con nuestra inacción no o estamos cometiendo el mal. Por ejemplo, si estamos sentados en un banco a la orilla del río y vemos a una persona ahogándose y al mismo tiempo no intentamos en absoluto ayudarlo, es completamente obvio, según la ley de jurisprudencia seremos responsables por esto, porque nosotros como ciudadanos de bien estábamos obligados a intentar salvar, llamar a una ambulancia, salvar y demás. Y en este sentido, pues, la inacción ineficaz no es en este sentido una justificación para nosotros. No solo no debemos no hacer nada malo, ¿verdad? Actuar en el camino de la verdad y además de manera activa y solo porque muchas personas pensantes inactúan en este mundo, el mundo se está convirtiendo en un refugio de mal y terror. Y esto lo vemos en lo que está sucediendo ahora en muchos países. Pero una persona puede decir soy débil, no tengo posibilidades. Solo puedo quedarme en silencio. Quizás a nivel externo, en ciertas circunstancias, no tenemos otras opciones. Pero eso no significa que no podamos orar por todos los seres vivos, como lo hacen los santos. Eso no significa que no podemos desarrollarnos espiritualmente para salir de la influencia. Conceptos inferiores. Y eso no significa que no podamos hacer una elección, aunque esa elección puede ser muy difícil.
Hubo una película famosa donde un cristiano austriaco que vivía en una granja en las montañas, se negó a participar en la guerra y lo hizo públicamente. Al final intentaron obligarlo a retirar sus palabras, alabar a Hitler y prometieron perdonarlo, porque ya no se trataba de su elección personal, sino de la cuestión de la opinión pública. Pero él dijo que tenía una cierta conciencia, fe en Dios, y no podía violar sus principios, y así lo decapitaron. Pero un caso muestra que la persona prefirió la muerte de sus ideales, la muerte del propio cuerpo físico. Si en este mundo la religión realmente funcionaría como debería funcionar. En teoría, esta persona debería haber ofendido al santo, porque un santo es aquel que vive y actúa por sus ideales. Bien, se hizo una película sobre él, y así supimos de esta historia. Es una historia verdadera. Esto dice que a lo largo de toda la existencia, las personas espirituales se han enfrentado a la resistencia de la sociedad. Pero eso no significa en absoluto que las personas religiosas no cometan algunos pecados horribles. También sabemos que la religión en general se ha comprometido mucho y son personas religiosas. Los fanáticos religiosos libran guerras interminables. Son fanáticos religiosos, tratan de rechazar otras religiones. Por eso muchas personas sensatas dicen, no quiero tener nada que ver con la religión, no estoy en contra de Dios, no estoy en contra de los creyentes, pero miren cómo se comportan, mira lo que realmente hacen bajo buenos lemas. Y aquí también hay que entender que existe hipocresía, tanto del lado de los ateos. No son ateos sinceros, es decir, no son personas sinceras que se han desviado, que buscan una plataforma cómoda para su actividad egoísta, justificando su actividad egoísta. Y exactamente esos mismos materialistas aceptan la religión para encontrar justificación para su actividad egoísta de la misma manera. Ahora volvamos a lo mismo. ¿Qué es el teísmo? El verdadero teísmo no es solo la fe en algún ser supremo, el monstruo de espagueti volador o lo que sea, tal vez. No. El verdadero teísmo es la búsqueda de la hermosa realidad de Sri Krishna, así lo dijo Sridhar Maharaj. Buscamos la felicidad, el amor y la armonía, y esta felicidad, amor y armonía deben tener un principio personal, una fuente personal, relaciones personales. Y de esta manera, Dios, sin duda, es multifacético e infinito. Se manifiesta como la superconciencia de Brahman, como Paramatma, la conciencia atómica en el corazón de cada ser vivo. Pero sin embargo, Él también es como un paracaídas y la suprema personalidad, a la que los Vedas llaman Dios, es decir, aquel que es capaz de entrar en una relación contigo. En la película Matrix, el neohéroe conversa con el arquitecto del universo y esta persona tiene una personalidad carismática, sonriendo, cualidades. Lo importante no es lo que él dice y cómo lo dice. Entre ellos hay una conversación amistosa y esta conversación se basa en el principio de padre e hijo o del alumno. Y el maestro, y eso atrae al espectador porque entiende que ese arquitecto supremo del universo, que está en la frontera entre el bien y el mal, tiene algún tipo de plan y él poco a poco revela su plan. Al protagonista, Neo elige una pastilla específica, elige un camino determinado. Le advierten que este camino es alternativo, pero aún así él avanza por este camino y al final se encuentra cara a cara con el arquitecto y si alguien dice, bueno, primero que venga a mí el arquitecto, luego él me ofrecerá las pastillas. Después pensaré si las tomo o no. Diré, entonces nosotros intentamos someter al mundo a nuestro egoísmo inferior. Dios no le debe nada a nadie y la confirmación de la existencia de Dios es la confirmación de la existencia de este mundo. Una persona puede, en su ignorancia, decir que Dios no existe. ¿Dónde están las pruebas? Pero alguien puede decir que millones de personas se comunican con Él todos los días, cada uno a su propio nivel. Y si no existiera, a lo largo de toda la existencia de las creaciones, habría una cantidad enorme de grandes, una cantidad enorme, santos, yogis, místicos, ateos que escribieron libros,
una cantidad tan enorme de ateos que han sido transformados. En una etapa determinada de mi vida, también admití que era ateo, estaba en la ignorancia, pero luego encontré una conexión y fe. Por eso, la cuestión de entender a Dios se basa exclusivamente en la fe, porque la fe nos hace aceptar lo evidente. Y por el contrario, la falta de fe nos hace rechazar lo evidente. Alguien puede decir, mira, no hay sol, porque nubes. Alguien puede decir, bueno, porque hay luz, significa que hay una fuente de luz, que es el sol. Bueno, no lo veo por las nubes. Está bien, pero cuando se disipe la nube, tal vez lo veas. No, ven, el sol ha desaparecido, la luz ha desaparecido, simplemente se ha puesto en el horizonte. Volverá a aparecer. Bueno, cuando aparezca, entonces lo miraré. Es decir, los argumentos sobre la existencia de Dios reflejan nuestra reflexión, nuestro reflejo, la forma en que vemos el mundo. Y por regla general, vemos el mundo, en absoluto con nuestros propios ojos, desde niños. Algunos inspiran. Prahlad Maharaj, con autoconciencia, nació en familia demoníaca. Su padre, Hiranyakashipu, le dio maestros ateos. Pero la excepción a la regla son las personas que tienen una cierta autoconciencia espiritual, interna, como Prahlad Maharaj, por ejemplo. Nació en una familia de demonios, pero su padre, el demonio Hiranyakashipu, le contrató a unos maestros muy ateos y materialistas que poseían el conocimiento de muchas ciencias sutiles y fenómenos del mundo material, lo que le permitía, como heredero del rey, obtener poder, fuerza y estatus. Pero Prahlad rechazó esa educación. Él dijo que esta educación político, social, científico simplemente desvía a la persona de su propia naturaleza y su relación con Dios. Por lo tanto, por un lado, la educación que vemos ahora, sin duda, puede ampliar el espectro de nuestra actividad profesional y sensorial. Pero ¿lleva esta educación a una conexión con el mundo, con el universo, con la armonía? Por supuesto que no. Y en este sentido, el ateísmo en sí mismo es el estado de la sociedad, el estado de la ignorancia, a pesar de que la sociedad supuestamente progresa, pero entendemos que ninguna tecnología, ningún dispositivo puede ayudar a una persona a sentir la verdadera felicidad y dicha interior que está encerrado en su alma. Y no solo eso, el dispositivo en sí es simplemente un conductor de cierta energía, ciertas ideas. Podemos pasar días enteros, mirar Instagram, ahí hay chicas bonitas, en TikTok hay videos divertidos, pero eso no nos traerá la felicidad y satisfacción que buscamos fuera de nuestro corazón y de las chicas bonitas. Las cosas que no son graciosas en TikTok no podrán satisfacer nuestro corazón, pero pueden satisfacer nuestros ojos, nuestra mente, que constantemente exige dopamina, ciertas sensaciones, y de esta manera entendemos que ahora nos alimentan no con pensamientos, sino con sensaciones. Por eso, en la publicidad se pueden mostrar cualquier veneno, alcohol, drogas, vincular o a las sensaciones visuales, a la imagen de alguna persona hermosa o a la imagen del estado de felicidad. Ese líquido se debe verter en una botella bonita, mostrar que lo beben personas muy exitosas y ellos al mismo tiempo experimentan un estado noble de felicidad. Y en la botella se puede escribir con algunas letras que el alcohol perjudica su salud, pero sin embargo vemos que esto es en cierta medida una sustitución de conceptos. Y de esta manera Confucio siempre decía, miren a los conceptos y su contenido. Muy a menudo en este mundo, bajo algún concepto, falta el contenido. Por ejemplo, el veneno se ofrece en una botella bonita con la etiqueta medicamento y por el contrario, la medicina puede crecer en su jardín sin ninguna etiqueta. Pero esta planta puede salvar su vida o darle vitalidad. En este sentido, una persona siempre debe seguir el camino del reconocimiento de la verdad. En esencia, en India, el ateísmo es una de las facetas de la búsqueda. Los Vedas no lo niegan. El ateísmo, incluso hay religiones enteras, como el budismo, que en principio hablan de la existencia de la vacuidad.
es decir, en la ausencia, digamos así, material, como el objetivo supremo de la vida humana, pero incluso para llegar a esta vacuidad, que desde el punto de vista de los budistas está llena de felicidad, porque es inmaterial, es decir, en esencia, la negación de todo lo material, la persona debe seguir la Dharma, la persona debe seguir ciertos principios, leyes e internos, pasos, y solo al alcanzar un cierto nivel de conciencia, una persona puede comprender esta verdad, es decir, en esencia, incluso las formas ateas, las religiones que existen en los Vedas, llaman a la persona a pasar a un nivel de experiencia, de percepción directa e iluminación. Solo en este estado la persona puede hacer una elección determinada. ¿Cómo no dejamos que los niños tomen decisiones porque los niños no tienen conciencia? Aunque pueden ver algunas películas para adultos y jugar con algunos juguetes para adultos, como coches, o juegos de negocios como el Monopoly, pero no son capaces de tomar la decisión correcta a su nivel. Juguetes como coches o el Monopoly de negocios, pero no son capaces de tomar la decisión correcta a su nivel. Conciencia, por eso, en esencia, los Vedas dicen que la persona debe crecer y crece a través del cumplimiento del deber. Por eso también existe el deber de una persona atea, el deber del materialista, el deber hacia la patria, el deber hacia la familia, el deber hacia el país. Y, por lo general, los ateos piensan que la religión es moral. Eso es simplemente moral. Son simplemente ciertas formas de deber, pero que tan profundamente penetra una persona en la naturaleza de la conciencia divina. Cuanto más ve la penetración de lo divino en cada esfera de nuestra existencia, más perfectamente cambia su concepción del deber y al final él entiende que Dios no es solo una fuente de ciertas leyes, postulados, gracias a los cuales la sociedad puede funcionar y existir de manera armoniosa, y que Dios es la fuente de amor, belleza y armonía. Aquí es donde comienza la conciencia de Krishna, porque si hablamos de los principios de la religión, ellos, de hecho, en diferentes idiomas, se duplican entre sí en diferentes formas. Así que no mates, no robes, trata a las personas de la manera en que te gustaría que te trataran a ti y demás. Pero eso es simplemente eso. Los postulados externos de la religión, una profunda práctica de amor a Dios, es la glorificación de su santo nombre. Es una meditación en sus formas divinas, en sus acciones, y Dios tiene muchas formas y acciones divinas diferentes, y por lo tanto también hay muchas meditaciones, pero al final el ser humano, él puede llegar a dos estados. O bien avanza por el camino impersonal y se da cuenta de que Dios es la fuente de la conciencia superior, y no cree que él mismo, una parte divina, intenta fusionarse con este ser divino. Esto se llama la enseñanza del Mayavada, salir más allá del Maya, por un lado. Y por otro lado, también es Maya, porque el ser humano no es la fuente de todo. La fuente de todo es el Señor. Y lo segundo es Bhagava, es Bhakti. Es la búsqueda de una relación con Dios en su forma personal, la más hermosa, perfecta y dulce. Y así en este estado él busca la oportunidad de tener una relación y de servir. Tanto el Mayavada como la filosofía de Bhagavata y los Vedas, en esencia, son muy similares entre sí, pero se diferencian radicalmente en su significado más profundo. Si en el Mayavada se habla de la automejora, en mayor medida, de alcanzar la iluminación, en el Bhakti se trata de que el ser humano, renovando las conexiones perdidas con Dios, ¿cuánto las ha renovado? ¿Cuánto alcanza la iluminación? La iluminación no es la tarea principal. Prácticas de Bhakti. La iluminación es un subproducto. En la práctica del amor, de las relaciones con Dios, es el objetivo principal. Quien tiene una relación con Krishna adquiere iluminación. Por tanto, aquel que ha conseguido en las relaciones con el Supremo, con Krishna, naturalmente adquiere las formas más elevadas de iluminación de las que habla, la parte de la filosofía personal. Por eso, en el hinduismo hay muchos grupos diferentes que practican aquí. A los ateístas practicantes, por lo general, se les llama yanis, budistas, e impersonalistas. De nuevo, entre ellos hay muchas gradaciones diferentes. Algunos creen en la completa vacuidad,
Otros creen que el camino del Buda es el camino de las buenas acciones. Son más propensos a la karma, pero de una forma u otra, esta enorme paleta de ateístas indios védicos está presente y, de hecho, nunca no tiene una abierta hostilidad o confrontación con los devotos. Los devotos que practican bhakti no juzgan a los impersonalistas o budistas. Ellos simplemente se oponen a sus ideas. Ellos dicen que detrás de la vacuidad está la plenitud. Detrás de la felicidad está el amor en las relaciones personales. Es decir, ellos en esencia toman estos conceptos y los profundizan, y si comienzas a seguir la lógica, aquellos que siguen la escuela de Bhakti verán que su movimiento de pensamiento es extremadamente racional. No es racional desde el punto de vista de las matemáticas, sino racional desde la propia naturaleza del ser vivo, la búsqueda del amor, de las relaciones, de la armonía y así sucesivamente. Y dado que esta idea es armónica, es una idea más armoniosa que cualquier otra, ella captura más profundo nuestro corazón, nuestro ser, pero eso no significa en absoluto que todos los seres vivos estén en la misma etapa de evolución. Un ser vivo tiene libertad, libertad de creer, libertad de no creer, la libertad de practicar alguna religión, la libertad de no practicar ninguna religión. Y no solo eso, las religiones también se dividen en estados de ignorancia, pasión, bondad y religión trascendental. Por eso en cada religión hay sus santos que han superado la gravedad de esas ideas, cánones que definen la religión secreta, y en esencia todos los verdaderos practicantes se orientan hacia ellos. Los verdaderos practicantes no se orientan hacia la administración de ninguna iglesia o templo sobre algunas tarifas, por los rituales religiosos, las velas y así sucesivamente. Pero para las personas ignorantes, la religión, como dijo uno de los personajes, es el opio del pueblo. Para las personas ignorantes, la religión ciega y controla personajes, es el opio del pueblo. Para las personas ignorantes, la religión ciega y controla porque el ser humano no entiende ni la esencia de la religión, ni el sentido de la religión. Pero dado que en él vive una fe religiosa en una forma embrionaria, se somete a la religión, pensando que para ser un científico solo hay que creer en la ciencia, pero no es necesario aprender, estudiar alguna materia. Es un postulado tan gracioso, simplemente cree en la ciencia. La mayoría de las personas hace exactamente eso. Ellos realmente creen en la ciencia y creen en todo lo que dicen sus científicos. Entendemos perfectamente que en la sociedad actual, la ciencia es una historia absolutamente comprometida, muy politizada, que impulsa cualquier tipo de inyecciones, enfermedades o algunas realidades, y limpio puramente políticas. Es decir, en la propia ciencia no hay tantos científicos sinceros. Los queman, como a Giordano Bruno, propagandistas científicos. Y vemos muy a menudo que el papel de los científicos lo desempeñan personas que absolutamente no tienen ni educación ni experiencia, y en las realidades de hoy vemos que a los verdaderos científicos simplemente los marginan y en su lugar aparecen ciertos pseudocientíficos pagados, así que por decirlo de alguna manera juegan con los conceptos. Y esto no sucede en algún lugar en los pasillos, esto sucede en el Senado de los Estados Unidos, donde un acierto, o por así decirlo, a los actores que allí organizan bloqueos o confinamientos, se les hacen preguntas: ¿tienes formación científica? Ellos dicen que no, pero eso no importa. Por eso no se debe pensar que la ciencia y el ateísmo no se utilizan, digamos que por fuerzas oscuras, para afirmar sus realidades en este mundo, así como la religión. Sabemos que la mejor infiltración del enemigo es la infiltración en el cuartel de su oponente. Por eso, no se debe pensar que en este mundo la religión, que no está atrapada por materialistas, demonios y ateos, también está atrapada. Y alguien puede decir: ¿y qué se debe hacer entonces si la ciencia ha sido capturada, está atrapada por ateos y materialistas? La religión está atrapada por materialistas y ateos. Y la única respuesta es buscar la verdad. Y lo más importante es que la persona que busca la verdad, independientemente de si ha llegado a la ciencia o a la religión, la misma verdad, la búsqueda de la verdad lo llevará a la luz. Es una cosa sorprendente, sí. Es decir, al entrar en la cueva, puedes tomar un camino o el otro camino, pero de una forma u otra, vagando. En la cueva, si buscas la luz, entonces
la fuente de la luz se te mostrará. Y en este sentido, hay un principio muy bueno. Cuando las personas nacidas en la oscuridad, en la cueva, siempre iluminaban las cuevas con la ayuda de una antorcha. Pero un día, uno de ellos encontró el sol y llamó a sus amigos y les dijo: he encontrado la fuente de luz. Dijeron: está bien, vamos allí, necesitamos antorchas. Él dijo: no, no, ¿a dónde los llevo? No hay necesidad de antorchas. Y entonces dejaron de creerle. Créelo, dijeron, eres un loco. ¿Cómo se puede ver algo en este mundo sin una antorcha? Quizás el camino hacia esta fuente de luz deba ser con una antorcha, pero cuando salimos al mundo donde todo lo ilumina el sol, su belleza, amor y calidez, entonces entendemos que la antorcha es nuestra razón, nuestra experiencia. No es necesario en este mundo de pura conciencia. Y en este sentido, hay que recordar que muy a menudo la ciencia es simplemente un método empírico, repetir la misma acción para acumular datos experimentales. Por ejemplo, si dejamos caer un objeto, siempre cae. Entonces, hacemos el principio de que existe la ciencia, la gravedad, por ejemplo, pero basta con cambiar el entorno y el objeto puede elevarse a algunos campos magnéticos o lugar donde esto sucede. Podemos decir que este es un lugar anómalo. De una forma u otra, como dijo un gran físico, de nosotros, dijo, los científicos no analizan la fecha con tanta atención. Siempre existen diferentes circunstancias en las que la sustancia o la materia puede comportarse de manera inversa. Si hablamos de cómo añadir fe y espiritualidad a esto y a la ciencia espiritual, entendemos que detrás de la base de la sustancia y la materia se encuentra la conciencia. Y la conciencia existe dentro de los algoritmos de la propia conciencia. Aquí es donde la física cuántica nos ayuda, que dice que existe una partícula inicial que es impredecible. Luego estas partículas pueden unirse, formar algunas cadenas, pasar por algunas reacciones físicas, químicas, no importa, pero eso ya se puede predecir cuanto o más. La duración de estas reacciones, con mayor probabilidad, podemos hacer algunos gráficos. Es muy parecido a los mercados, acciones o pilas, que se pueden analizar, hasta cierto punto, utilizando la comprensión de ciertos algoritmos y gráficos. Pero a veces solo se trata de estados energéticos, eclipses lunares, pánico, noticias políticas. Estas pilas pueden comportarse de manera impredecible. Es decir, ellos siguen ciertas tendencias y se puede determinar, pero en algún momento algo sucede y eso se sale de algún tipo de tendencia general. Por eso entendemos que en Miniature este aprecio fue influenciado por la conciencia de las personas. Por ejemplo, pánico, conciencia de pánico, miedo. El miedo hace bajar el precio y, por el contrario, el deseo de ganancias en pánico del canal. Y aquí hace que la gente compre frenéticamente algo y por eso vemos que, en esencia, las personas actúan a menudo de manera completamente emocional. Y por eso la decisión de si creo en Dios o no, si me gusta o no, la tomamos emocionalmente. Pero surge la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de nuestra emoción? ¿De dónde aparece la emoción? Y en realidad, ¿de dónde viene el mundo de las emociones? Si el mundo de las emociones es simplemente un algoritmo de este mundo material, entonces, digamos, es un punto de vista, la materia muerta y sin vida de repente genera algunas emociones, algoritmos. Pero si entendemos que las emociones son un estado de conciencia, esta es la calidad de la conciencia. Simplemente, la emoción puede ser transformada a través de la materia. Aparece la emoción material, el miedo material, la panique material. Quizás las emociones tienen alguna emoción. La primera razón, por ejemplo, el miedo, en el mundo espiritual, pero no es tan aterrador, porque en el mundo espiritual no hay necesidad de vender y comprar algo para sobrevivir. Entonces, el miedo es simplemente uno de los límites del amor. Por ejemplo, el miedo a perder a un ser querido o deseo, la codicia, el anhelo. Puede ser que el anhelo codicioso de traer satisfacción a un ser querido. Así que esta emoción puede existir sin un algoritmo de mercado en el mundo espiritual, pero en el mundo material este es un estado de ser
transformado a través de la conciencia condicionada de los seres vivos, puede crear tales oscilaciones. Y cuando hablo de las oscilaciones de los mercados, hay que entender que no son solo números en la pantalla, sino que son crisis enteras, los trastornos sociales, enteros, algunas. Imperios pueden desmoronarse solo gracias a la ausencia o presencia de fe o el como cambio de paradigma de la fe. La sociedad y el conocimiento espiritual son dinámicos y cambian constantemente. El conocimiento espiritual también es dinámico y el conocimiento espiritual, el conocimiento ateo, también se transforma en la sociedad. Igualmente, el ateísmo, el ateísmo ha existido tanto como ha existido Dios. Es decir, hay personas que siempre lo han rechazado, negado, y por diferentes razones. Hay muchas personas que se ofenden con Dios y piensan que Dios los trató de manera indigna. Por ejemplo, nacieron con discapacidades, con colegas o no tienen ciertas oportunidades y hay personas que demoníacamente desafían a Dios. Desafío. Y se declaran a sí mismos un nuevo Dios. Por ejemplo, Lucifer, portador de la luz. Desde su punto de vista, hay muchas de estas personas en el mundo hoy en día y generalmente dominan a la gente común porque ellos también eligieron como principio divino del mal, porque es más fácilmente alcanzable en este mundo. Si el bien y el mal son iguales, entonces dicen que hemos tomado el lado del mal, porque el mal es evidente y el mal es justo. Y por eso actuamos de manera justa, pero su bien es incomprensible. Es compasión, algún tipo de amor. Son algoritmos muy así, no son objetivos, pero el mal es comprensible. Es decir, actúas según los principios del mal, actúas según los principios del sistema y rápidamente obtienes éxitos. Creen en algún Dios que no interviene en este mundo y nosotros creemos en Dios, en Satanás, que interviene en este mundo y él aquí tienta activamente, trabaja activamente, él también activa, paga a sus seguidores. No con algunas representaciones efímeras sobre el amor, la armonía, el bien, ni con promesas de vida eterna, sino con la vida aquí y ahora. Te convertirás en funcionario, te convertirás en empresario, te harás rico y te convertirás en una estrella. Todo lo que necesitas hacer es simplemente sincero, adorar al mal, ni siquiera entendiendo cómo funciona. No importa, y no para algunas personas, esa idea parece extremadamente, digamos que es atractiva porque un ateo, en esencia, no ocupa ninguna posición. Él, en esencia, reniega de todo. Quizás él incluso sea agnóstico. Pero el ateo satanista, él, de alguna manera, ocupa una posición activa que se opone a Dios y no solo ocupa esa posición activa, se siente atraído por un determinado egregor energético que le da la realización de aquello para lo que existe en el mundo. Asunto, los seres vivos vinieron a este mundo material para disfrutar, para gobernar. Por eso el satanismo ateo es una forma bastante poderosa de satisfacer sus sentimientos y necesidades. Por eso una gran cantidad de personas la practican en secreto o abiertamente. Pero, de nuevo, hay que entender que, de todos modos, entonces creamos antípodas de Dios. De todos modos, incluso si hacemos todo lo contrario, aún llegamos a esa idea que debemos estar dedicados a una ideología fascista o a alguna ideología atea, debemos hacer sacrificios y porque este es el principio de aceptar la energía superior, de dar, algo así, y cosas por el estilo. Por eso, si una persona comienza a analizar profundamente su naturaleza y la naturaleza del mundo que lo rodea, él entenderá, yo poseo una naturaleza espiritual, una naturaleza divina, no es propio de mí oponerme a la armonía, no es propio cerrar el sol y las estrellas, meterse en la caja de sus pensamientos y conceptos o unirse a algún grupo de almas rebeldes. Aunque puede haber una cantidad bastante grande de estas almas rebeldes, estoy inclinado a buscar el amor, la belleza, la armonía, la comunicación con yo mismo, similares. Quiero vivir en una sociedad armoniosa, en un mundo perfecto, en un mundo armonioso y perfecto. No quiero ser el rey del infierno y ser allí un demonio promedio, eslabones y recibir mis como si fueran
diamantes, como recompensa por torturar a los pecadores, aunque eso puede incluso darme algún placer. De una forma u otra, lo que les he contado ahora sobre el ateísmo es bastante posible. No es lo que alguien esperaba escuchar, porque este tema se puede desglosar en muchos aspectos y contar diferentes facetas del ateísmo, comparar, pero de una forma u otra hemos entendido una cosa, o una fe absoluta y conexión con amor, belleza y armonía, que es lo que representa Krishna, o una posición neutral en el que podemos, así decirlo, enterrar la cabeza por un tiempo, como un avestruz en la arena, no aceptar ciertas realidades, o esto, vida y existencia del lado de las fuerzas oscuras, y tal vez ahí también hay una carrera, ahí también hay su propia adoración, y tal vez algún éxito, resultado durante un tiempo. Pero no, ese amor, no, esa armonía. En la obra de Bulgakov hay un libro llamado El maestro y Margarita, donde comenzamos a empatizar con el maestro y Margarita. Margarita al final se convierte en bruja y compañera del diablo. Ella, digamos, adquiere ciertos perfeccionamientos místicos y se manifiesta como una especie de diosa oscura femenina, Kali, como se describe en los Vedas. Entonces se habla de su cierta personificación y el libro de Bulgakov, ella, termina con que existe un cierto mundo de bien y mal, y hay algunas personas, ellas, eligieron conscientemente el mundo del mal, y en este mundo del mal obtuvieron cierto bien para sí mismas. El diablo, Holland, él es amable con sus compañeros, como un señor. Ellos le sirven, obtienen algún placer, incluso él con amor recibe a sus devotos, Margarita. Sí, él da algunas cosas, exenciones. Él, por cierto, es un creyente en el más alto grado, porque le afirma a un ateo que ni siquiera te imaginas cómo terminarás esta vida. Qué tan repentino. Y en este sentido, el diablo no parece tan, digamos, tan malo. De esta manera, es un cierto tipo de funcionario del Ministerio de los Asuntos Oscuros que permiten a las almas manifestar su naturaleza más baja. Por lo tanto, desde este punto de vista podemos decir que todo está subordinado a Dios, pero simplemente hay la voluntad de Dios, donde los seres vivos pueden ocupar una oposición, pero desde este punto de vista, la oposición también está controlada por el Altísimo, en la forma del señor Shiva, porque en los escritos védicos el señor Shiva ocupa una posición muy poderosa. Él no es solo uno de los dioses, él es Dios, pero en un aspecto particular. Y muy a menudo la gente lo llama semidios, pero no entienden que es una manifestación de Dios en un aspecto particular. Y en este aspecto particular, él da refugio a todas las almas caídas, incluidas las fuerzas oscuras, y las controla. Pero el señor Krishna no está relacionado con los demonios. Le interesan en gran medida las almas puras que se han sentido atraídas, la belleza y la armonía del mundo espiritual y sus relaciones más íntimas con sus devotos, como relaciones del señor Shiva hacia los espíritus, fantasmas, demonios y así sucesivamente. Y veremos que la dulzura de Krishna es tal que está cerca de cada persona. Cuando se convierte en el niño de su madre Yashoda, cuando baila con las gopis, cuando juega con sus amigos, vemos que Krishna posee en gran medida la naturaleza de ese mismo amor que buscamos siempre. Hay alguien a quien le gusta el arte oscuro. Había algo así, necrofílico, música, satanismo en alguna forma, porque esa energía negativa también atrae a la persona y su naturaleza. De ignorancia no puede ir a ninguna parte. Le da un impulso así. Por eso, ustedes mismos, al escuchar esta conferencia, deben tomar una decisión para ustedes mismos de qué lado quieren vivir y actuar. Es decir, pueden mantener la neutralidad siendo ateos, pueden optar por el camino de la fe. Entonces tendrán que relacionarse con los creyentes, con los Vaishnavas, o no están interesados en la explotación de este mundo de una manera más cruda, pueden optar por el camino oscuro, y en este camino oscuro tal vez obtendrás algún resultado positivo temporal.
Pero en este mundo hay que pagar por todo, y eso es lo primero. Es imposible transformar este mundo sin unirse a alguna determinada paradigma. E incluso si te conviertes en satanista, en todo, tendrás que realizar rituales satanistas. Algunos rituales, si eres superficial, religioso, creyente, te van a invitar a ir a la iglesia los domingos. Si te conviertes en Vaishnava, tendrás que cantar el Mahamantra Hare Krishna y practicar ciertos principios Vaishnavas. Por eso, en este mundo, como dice Krishna, es imposible no actuar. Y también Krishna explica que cada uno actúa impulsado por una determinada naturaleza, la naturaleza de este mundo, la naturaleza de su karma, la naturaleza de su alma y el nivel de evolución en el que te encuentras. Por eso, en el Bhagavad Gita, Krishna es muy liberal, explica todas estas cosas. Él dice, Arjuna, piensa dónde te encuentras, en qué etapa, haz tu elección. Al hacer tu elección, comienzas a actuar en una u otra paradigma. Por eso, hablamos con ustedes sobre el ateísmo, no para ofender o refutar las ideas del ateísmo. Traer a estas personas, mostrar que hay algo peor que el ateísmo. El ateísmo es un camino hacia la impiedad, al satanismo, y por el contrario, se mostró que en los Vedas el ateísmo se acepta como una determinada etapa evolutiva del ser humano. El Señor le da al ser humano la oportunidad de no creer, pero al mismo tiempo también le da la oportunidad de, gracias a cierta libertad del alma, para decidir qué camino quiere seguir. Muchas gracias.